Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Rosa Sosa Trujillo y a continuación voy a exponer acerca del tema de el tema 1 de la unidad 2, que se refiere, o más bien la tarea es acerca de un cuadro sinóptico referente a los principios de la socialización. Nombre de la maestra es Adi Consuelo Chavarría Díaz y hago la presentación de este cuadro sinóptico. Bien, vamos a dar inicio por la introducción. Si bien en esta ocasión vamos a hablar de la socialización, que se refiere más que nada al proceso que sigue todo individuo desde su nacimiento, en el cual o por el cual el individuo va a aprender, va a interiorizar, pues todos aquellos estándares de la sociedad en la que vive, ¿sí? Hace referencia pues al proceso en el cual el individuo aprende mediante mediante ciertas etapas, eh, y pues aparte de aprende, pues aprende, sí, aprende en todos los sentidos, pero también aprende a convivir con otros individuos al igual que él, al mismo tiempo que va formando su personalidad. Eh, pues la socialización social en sí tiene una gran importancia en las primeras fases de la infancia, que más adelante lo vamos a ver, pero dura toda la vida y que esta pues dura toda la vida del individuo a manera que va creciendo. Bien, esta es parte de la introducción. Vamos a pasar con el cuadro sinóptico a explicar el principio de la socialización y todos aquellos elementos que se desprenden de este tema principal. Bien, aquí tenemos lo que es el tema, que son principios de la socialización. Y de aquí, pues vamos a empezar primero por definir ciertos aspectos, como por ejemplo, ¿a qué se refiere el término sociedad? Y si bien nos dice que el término de sociedad hace referencia a la unión de individuos que se marca por una cultura en común o por algo en común. Ese es el término de sociedad. ¿A qué se refiere la estructura social? La estructura social más bien o bien viene a ser un sistema articulado de relaciones sociales, desde luego, en el cual cada una de las partes va a servir al resto del sistema y a su vez se va a beneficiar de las actividades de cada parte y con las actividades globales del mismo sistema. El cambio social se refiere a la transformación de las condiciones de vida eh, de un grupo de personas, de humanos, eh, de su estructura y pues desde luego pues del sistema de valores con el que se manejan. Bien, del, de de la vértebra, digámoslo así, que es el principio de socialización, se despliega pues el proceso de socialización. Y si bien el proceso de socialización se refiere al proceso que sigue todo individuo, pues desde su nacimiento, por el cual aprende e interioriza los requerimientos de la sociedad en la que vive. Y el proceso de socialización se divide en tres etapas. En, en la etapa primaria, en la etapa secundaria y y en la etapa terciaria. Y bueno, el proceso de socialización en la etapa primaria, pues nos dice que aquí es donde toma lugar la infancia, ya que mediante ella se interiorizan pues los aspectos más importantes de la sociedad.
En esta etapa, el ser humano o bien el niño va a aprender, pues, qué espera de su propia conducta y de los demás también. Y aquí es donde el niño o el humano va a recibir toda aquella información al tiempo que se va formando y va creando su propia personalidad. Bien, posteriormente tenemos lo que es la etapa secundaria. Y en esta etapa secundaria, pues va a ser aquella fase en la que el individuo va a aprender los valores que corresponden a las funciones que el individuo va a desarrollar en su vida adulta, ¿sí? En esta etapa se va a interiorizar o se interioriza lo que son las normas que tienen que ver con el mundo profesional e ideológico. Esto viene a ser la etapa secundaria. Posteriormente nos vamos a encontrar con la socialización terciaria. Y bien, ¿a qué se refiere la etapa de socialización terciaria? Bueno, pues esta etapa hace referencia a todos aquellos adultos que por los motivos que fueran o que sucedieran, se van a empezar a sentir desengañados de alguna manera, por decirlo así, o descontentos con todo lo aprendido dentro de un determinado contexto cultural. Eh, esta etapa, la socialización terciaria, se produce básicamente pues gracias a la existencia de agentes sociales, como por ejemplo en el lugar donde se desarrollen, ¿no? Como por ejemplo se desempeñen. eh, o lo que intervenga, como por ejemplo la familia, el grupo en la escuela, con los compañeros de trabajo, por, por manifestarlo de esta forma. Bien, posteriormente tenemos que del principio de socialización se desprende también lo que es el cambio social. ¿Y qué es el cambio social? Bueno, pues se trata de la transformación de las conductas de la vida, pues de los grupos humanos, de su estructura y de su sistema de valores. Aquí es donde entra lo que es pues el progreso, la evaluación social, eh, hay otro que no lo alcanzo a ver. El desarrollo, por ejemplo, en el cambio social, se ven estos elementos, ¿sí? O estos procesos. Posteriormente tenemos lo que es la movilidad social. ¿A qué se refiere la movilidad social? Como parte de principios de la socialización. Bueno, esto se refiere más que nada al movimiento de personas o grupos de, de un, de una clase social a otra. Existen estructuras estratégicamente que permiten el movimiento de una clase social a otra. También nos encontramos lo que viene a ser la estratificación social, que la estratificación social nos dice como parte del concepto que se va a tratar de las desigualdades estructurales entre distintos grupos de individuos, o más bien se refiere bueno, o incluye la división de la sociedad en clases, ¿sí? Lo que es la estratificación social va a jerarquizar a las personas que integran una sociedad, eh, pues con distintos criterios, como por ejemplo, por género, por edad, por estatus económico, es decir, riqueza, poder, prestigio, ¿sí? Entre otros elementos. Eh, y dentro de lo que son la estratificación social, pues trae una subdivisión que se refiere a lo que es el estatus y el rol. Y bien, aquí dentro de los principios de la socialización, que trae un elemento que se llama estratificación social, donde aparece el estatus, bueno, el estatus hace referencia o se define eh, como el lugar que ocupa una persona en un sistema de relaciones sociales. Mientras tanto, el rol eh, se refiere al conjunto de expectativas y obligaciones aplicadas a una persona que ocupa pues en una determinada posición, como por ejemplo en el trabajo, ¿no?
Y bueno, pues prácticamente eso viene a hacer mi exposición acerca del tema de principios de la socialización. Espero sea de su agrado y convencimiento ahora sí que la parte investigada. Vámonos a la conclusión para cerrar. Bien, pues como conclusión ya hemos hablado de los elementos que conforman pues el principio de socialización, el principio de socialización. Y en conclusión podemos decir que pues la socialización pues es ahora sí que es quien crea los individuos que forma una comunidad de humanos, de seres humanos, y que pues a través de esta aprendemos a vivir dentro de un grupo, a ser miembros competentes de la sociedad en la que nacemos, hemos crecido y nos desarrollamos. Y durante el proceso es cuando se vienen a lograr los resultados como individuos que se adecúan o que sí, que se adecúan a un orden social, a una sociedad, a un grupo, dentro de los cuales pues toman ciertos estatus o roles, como lo acabamos de ver en la exposición. Por mi parte, soy Rosa Sosa Trujillo y es todo por el día de hoy. Gracias.